amarilla, pata amarilla, pata amarilla, pata amarilla, pata amarilla. Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Hoy se cumplen 2 años de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria y cuarentena dictada por el gobierno del presidente Vizcarra. Son 2 años de un periodo dramático, doloroso, con muchas lecciones, con heroísmos, con abandonos, con gestas, con resultados. Y para eso, para analizar estos 2 años, a propósito de este aniversario, tenemos hoy día una conversación y tenemos además las personas muy indicadas para esto. Nos encontramos con Víctor Zamora, él fue ministro de Salud, él es médico especializado en planificación de la salud y salud pública, fue ministro en el momento más álgido de la primera ola de la pandemia. Está con nosotros Pedro Franqui, que ha sido ministro de Economía. Él es economista especializado en economía social, profesor de la Católica. Y además recuerdo que fue en el previo conversábamos, fue animador y durante un tiempo responsable de Foro Salud, que es una coalición de organizaciones de la sociedad civil empeñados en la salud pública. Está también con nosotros Claudia Arévalo, ella es bióloga, en este momento ya se encuentra en Cajamarca, está llegando para instalar allí un laboratorio de mal de Chagas, y ella es especialista también en salud pública, ella es bióloga de la Universidad San Agustín de Arequipa. Muy bien, entonces empezaremos este conversatorio, les doy la bienvenida y les agradezco mucho a ustedes que han aceptado participar en él. Y ahí me gustaría primero entrar a esta etapa de la declaratoria, ¿no? Es decir, ha habido un debate respecto a que la economía cayó mucho porque se cerró demasiado, que quizás debió cerrarse menos como en otros países, que la caída honda de la economía tuvo que ver con esto. Hay otros autores que dicen que no, el no tener información sobre un mal desconocido hacía que esta decisión se haya tomado. Pero también hay un asunto que si es que esta declaratoria fue muy prolongada, pero entonces este es un tema muy interesante. Yo en primera, como se dice, quiero allí plantearle la pregunta a Víctor Zamora. Víctor, además, no fue el ministro de cada declaratoria, pero pocas semanas después fue designado ministro de Salud. Víctor. ¿Qué tal, Juan, Claudia, Pedro? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación y esta oportunidad. Efectivamente, yo llego a ser ministro de Salud cuando esta declaratoria había sido dada. Y la descripción de los detalles, casi minuto a minuto, hora a hora, en lo que se arriba a esa decisión, está en una crónica extraordinaria desarrollada por Luis Johanovich y Rafaela León en un libro que se llama Días Contados. Y efectivamente, los que toman la decisión es un círculo muy cercano al expresidente Vizcarra, conformado por algunos especialistas de salud pública del Ministerio de Salud, donde no necesariamente no estaba la ministra de Salud de aquella época, y 2 o 3 funcionarios del Ministerio de Economía, incluyendo un médico que trabajaba en el Ministerio de Economía, Luis Cordero, que se acercan al presidente y le dicen: la situación es extraordinariamente grave porque no estamos preparados lo suficiente para esta pandemia. Hay que remontarnos, si me permite, Juan, al 1 de febrero de ese año. El 1 de febrero de ese año sale el primer plan contra la pandemia. ¿Cuánto se decide asignarle a la pandemia? $1.000.000. 3.656.000 soles. De esos 3.650.000 soles,
se habían destinado para la compra de pruebas moleculares 38.000 soles. 38.000 soles el 1 de febrero. En marzo el presidente se da cuenta, le dicen, ¿cuántas pruebas moleculares hay en los almacenes? 10.000, señor presidente. 10.000 pruebas moleculares. ¿Y cuántas camas tenemos? 100. Y, camas de hospitalización, poco más de 8.000. Así estábamos y el presidente se ve impulsado a tomar una decisión a favor de la salud y toma y anuncia al país la cuarentena y la anuncia por 15 días. Todos los que están alrededor del presidente les sugieren que paralice el país por un tiempo para detener el contagio y eventualmente con la esperanza de que esto pase rápido. Los 15 días, como todos nosotros sabemos, se prolongaron mucho más. ¿Era inevitable ese cierre, Pedro? Mira, yo creo que esta parte, primero yo quisiera hacer una reflexión más como previa, en el sentido de ubicarnos en el momento, ¿no? Y el momento es un momento en el cual nos enfrentamos a un enemigo desconocido, muy desconocido, sobre el cual realmente se sabía muy poco, ¿no? Yo sé que aquí a mí me gusta un poco, aunque sé que tiene un montón de limitaciones, la analogía de la guerra, ¿no? Yo sé que hay una serie de elementos en los cuales la analogía de la guerra no es válida, ¿no? Pero von Clausewitz, hablando de la guerra, dice que hay una característica de la guerra que es la bruma de la guerra, ¿no? En la guerra hay un problema que es que realmente no sabes lo que está pasando, ¿no? Y en este caso tenemos toda una primera etapa en la cual realmente no sabemos la gravedad del enemigo que tenemos enfrente. Y eso creo que es un tema bien importante de discutir en términos de políticas públicas porque es muy excepcional. Usualmente en el Perú hemos discutido mucho de políticas públicas tratando de actuar con bastante conocimiento, ¿no? Porque los hechos muchas veces son de alguna manera repetidos, ¿no? En política pura no tanto, pero en políticas públicas sí, ¿no? Digamos, si tú me preguntas como economista, ¿qué se hace ante una recesión? Bueno, hay una respuesta pues más o menos de manual, digamos, ¿no? Te la enseñan en macro 1, ¿ok? Pero en este caso puede ser un enemigo sumamente incierto. Y creo que el otro elemento que hay que tener en cuenta es que en su enfrentamiento a este enemigo era claro, con muy pocas herramientas, muy pocas armas, digamos, un ejército o una capacidad de respuesta muy baja, ¿no? En términos del sistema de salud, médicos, pruebas moleculares, camas UCI, hospitalizaciones, etcétera. Pero yo creo que el otro elemento que ha sido, que no lo hemos visto mucho en el pasado, es que usualmente en el Perú el sistema de salud siempre ha estado como bastante por su cuenta, ¿no? El Estado, como de vez en cuando le hace un poquito de caso, sí, es un rubro del presupuesto, pero nunca, que yo recuerdo, había estado tanto, o quizás desde la epidemia del cólera del 91, ¿no? Nunca había estado tan en el centro de la política como ahora, ¿no? Me explico, o sea, era por una vez inédito en 30 años en las cuales todo el Estado tenía que ponerse al servicio o en respuesta a esta epidemia, ¿no? Y yo creo que eso plantea este tipo de cosas, ¿no? Que es como que de repente, claro, el mando principal, digamos, ¿cierto? El presidente es como, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y se le plantea esta alternativa, ¿no? Entonces yo, en primer lugar, quiero eso, reflexionar eso, ¿por qué? Porque creo que las reflexiones que podemos hacer después siempre son, es como, yo digo, es bien fácil, pues, ser general victorioso después de la batalla, ¿no? O es bien fácil, luego que terminó el partido, saber cuáles eran los cambios más convenientes, ¿no? Y cómo un entrenador trome debía haber dirigido el partido, ¿no? Pero otra cosa es durante el partido, ¿no? Y como digo, en este caso, además, enfrentándote a un enemigo desconocido, ¿no? Entonces yo creo que eso es un primer elemento que hay que tenerlo en cuenta. Y en esas condiciones de bruma, de incertidumbre, la pregunta esencial es, cuando no tienes claro cómo debes responder, en un tema en el cual está en juego la vida de la gente, me explico, y tienes un rango de opciones, porque es la verdad, ¿no? No sabes de qué tamaño es el enemigo, tienes un rango de opciones, ¿no? Entonces tú puedes optar por la más suave o por la más fuerte, pero en este caso está en juego la vida de la gente. Entonces me explico, no es como otros temas que puede haber en las políticas públicas, ¿no? Si hablamos, no sé, del transporte, podemos discutir si lo que conviene es la opción más radical o la más débil, pero cuando estás hablando de la vida de las personas, yo creo que el objetivo de preservar la vida de las personas tiene mucha fuerza. Y por lo tanto,
las políticas públicas deben orientarse mucho por principios que podríamos llamar de precaución, ¿no? De salvar vidas, ¿no? Ex post podemos analizar que efectivamente hay muchas cosas que se podían mejorar, pero como digo, una cosa es ex post y otra cosa es cuando estás en el medio de la situación, cuando no conocíamos en el mundo una serie de elementos, ¿no? Y ahí yo creo que un tema de reflexión, no sé si me estoy hablando, es cuál fue la capacidad del gobierno peruano en general, y en particular encabezado por el Ministerio de Salud, de aprender, ¿no? Era un momento en el cual, no sé, yo me convertí en, comillas, epidemiólogo del COVID, ¿no? O sea, todos los días leía todo lo que podía en el Lancet y en otras revistas internacionales, a ver qué se sabía de esta enfermedad que no conocíamos, ¿no? Por si acaso, para los economistas salió una revista académica especial, COVID and Economics, de, ¿cómo se llama?, publicación rápida, porque los propios economistas no tenían idea, en realidad nadie en el mundo tenía idea de las medidas de cuarentena, de restricción, cuánto funcionaba, cómo funcionaba, cuál era su efectividad, cuáles eran más efectivas. Entonces yo creo que se actuó bajo un principio de precaución, ¿no? De salvar las vidas, ¿no? El costo para la economía fue grande y ya luego habría que hacer un balance más general respecto de por qué las políticas que hicimos y hasta qué punto las políticas que se hicieron lograron éxito o no lograron éxito, ¿no? Yo creo que los resultados de mortalidad muestran, creo, un éxito bastante bajo, digamos, ¿no? O sea, el Perú al final de cuentas tiene una mortalidad de las más altas del mundo, ¿no? ¿Pudo haber sido peor? Pucha, es difícil decir, ¿no? Tal vez sí, pero creo que la debilidad que teníamos de entrada en esta batalla pesó mucho en el resultado final, ¿no? Claudia. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Encantada de conocerlos, a Pedro y a Víctor. Con Juan ya tengo bastante tiempo trabajando. Bueno, yo soy bióloga efectivamente de la UNSA, tengo una maestría en salud pública y ahora estoy haciendo el doctorado en investigación epidemiológica en la UPC. Y bueno, yo voy a dar mi mirada más de otro nivel. Vamos a decir así, más del pueblo y de lo que choca, porque generalmente Pedro y Víctor han trabajado en los estamentos del Estado. Si bien efectivamente como epidemióloga, porque yo trabajo con un equipo ya hace más de 6 años que trabajamos en modelamiento matemático, tenemos relaciones con con la Universidad de Pensilvania, trabajamos con gente de Londres, que en ese momento estaba haciendo los modelamientos para COVID por los datos que se venían y se traían de China, y se veían las prospecciones bastante fuertes y bastante abrumadoras, ¿no? Yo considero, y lo consideré desde el principio, se lo comentaba a mi tía, cuando yo llegué aquí, yo llegué a hacer el doctorado de Arequipa, Lima, y me tuve que quedar encerrada el 15 de marzo, que comenzó la pandemia, la cuarentena, cuando declara, voy a clase 2 días, y de ahí se declara la cuarentena y me tengo que quedar encerrada 1 año con mi tía Maritza. 1 año entero. Y la primera impresión que tuve como epidemióloga, como gente que trabaja con gente que sabe, que conoce de esto, que ha estado en las epidemias de SARS y MERS, que tuvo mucha relación con lo del ébola, creíamos que sí, efectivamente, un cierre era un tiempo para poder prepararse, pero no prepararse para ver qué pasaba, sino prepararse para preparar el sistema y poder ver qué podíamos hacer con las diferentes poblaciones. Lamentablemente, en mi opinión, considero que un cierre sin considerar los efectos en una población tan heterogénea como la nuestra fue un error. Pero como dice Pedro, todo el mundo es general después de acabar la batalla. Otra cosa que considero que también debió hacerse en el momento que se declara la cuarentena es que nosotros tenemos un COEN que se hizo efectivo en el momento del desastre de Piura cuando viene el niño, y que tenía un estamento del Estado, que es el Ejército, que sabe cómo reaccionar en momentos de crisis. Y no se hizo, creo que recién se comenzó a trabajar con el Ejército, me parece que a los 2 meses. Considero eso que yo no he trabajado en el Estado, espero no tener que hacerlo. Trabajo muy bien en la práctica privada, sé las falencias que tiene el Estado por todo el aparato que hay que manejar, lo difícil que es manejar logística
los intereses políticos, la voluntad política de mucha gente, entornos. Yo sé, lo considero, pero creo también que efectivamente al principio fue una buena medida, sobre todo porque Vizcarra tenía mucho poder de convencimiento y tenía mucha fuerza con el pueblo, ¿no? O sea, la gente confiaba en él y confiaba mucho. Después fue una decepción, obviamente, para mucha gente, pero confiaba en él. Y creo que ese poder que tenía él lo usó en su momento como debió hacer. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, creo que lo que estábamos obviando era que el sistema ya venía deteriorado de hace 40 años. O sea, el sistema no estaba mal hace 2 o 3 años. El sistema de salud es pésimo hace 40 años. La gente hace colas todo el tiempo. El salud está copado todo el tiempo. Los hospitales nacionales no tienen camas. O sea, eso es una realidad pura y dura de la gente como yo que vive el día a día. Entonces, había que considerar. Y los efectos clarísimos fueron cuando la gente, al verse encerrada, no tenía que comer. Y decían las personas, ¿nos morimos de COVID o nos morimos de hambre? ¿Qué hacemos si no tenemos un Estado que nos ayude? Si no tenemos un Estado que me dé comida en mi casa para yo no tener que salir. Tengo que salir a trabajar, porque si no mis hijos se mueren de hambre. Entonces, esas consideraciones, yo puedo comprender que los niveles del Estado son bastante grandes, pero también hay que tener conciencia de que el Perú es una población multicultural llena de heterogeneidad. Y creo que eso no se consideró. Como lo digo y como vuelvo a repetir, ese es mi punto de vista de epidemióloga, de bióloga. Disculpen, pido disculpas, yo soy muy directa y suelo hablar cosas que a mucha gente a veces no le caen muy bien. Ahora, pero y muy interesante porque la discusión sobre que cómo abordar, con qué método abordar el tema de la pandemia sobre la base de que el virus era desconocido. Porque yo estoy de acuerdo con Pedro cuando dice que, mira, no sabíamos. O sea, la idea de la bruma a mí me parece muy interesante. No me gusta mucho la idea de la guerra porque la lógica de la guerra implica el teatro de las operaciones y de los combatientes, implica, digamos, privilegiar al ejército y no a los que se quedan atrás. Pero en fin, entiendo el sentido, pero me parece que debería ser útil encontrar una relación entre esa incognoscencia, entre esa falta de información, pero y por otro lado, en las capacidades del Estado. Porque aquí daría la impresión como que hay varias tesis que se contraponen. El determinismo dice, mira, nos iba a atacar el mal porque era así. El estructuralismo dice, no, veníamos mal desde hace muchos años y por lo tanto teníamos limitadas capacidades, que es lo que dijo Vizcarra durante mucho tiempo. Hay tesis comunitaristas que decían, no, la culpa la tiene la gente porque la gente se quiere contagiar. Y sí se abrió un espacio de discusión de salud pública, sobre todo en el grupo que armó en el ministerio Víctor, pero yo quisiera que tengamos una relación entre para no ser fatalistas y decir, bueno, aquí no había nada que hacer porque el virus era desconocido. No sé qué dice Víctor. Bueno, yo quiero agregar al hecho del desconocimiento del virus, ¿no? También de la situación que no teníamos idea de cómo controlarlo. De hecho, las principales armas que utilizamos al inicio de la pandemia eran premodernas. Mascarilla, un elemento que viene registrado desde los sumerios. La cuarentena, que es algo que está descrito en la Biblia. El uso del jabón, ¿no? Que es un invento que se registra desde Roma, desde el Imperio Romano. Entonces, esas eran nuestras tres armas: mascarilla, aislamiento, jabón. Pruebas, que era lo más moderno que pudiésemos haber tenido, y la presión era enorme para tener un sistema de contact tracing, imposible en nuestro país, fracasado a nivel global, porque para hacer un contact tracing propiamente se necesita una capacidad instalada que no tenemos. Hasta ahora no podemos hacer contact tracing en el Perú a nivel que esta pandemia requiere. No el pequeño brote de la enfermedad focalizada, sino este enorme monstruo que nosotros enfrentamos.
En segundo lugar, para poder tomar estas decisiones, interviene no el presidente frente al espejo, no fue así. No el ministro de Salud frente a su computadora tomando decisiones aisladamente. Nosotros calculamos que hemos movilizado aproximadamente 150 probablemente no todas las mentes brillantes del país, pero 150 profesionales destacadísimos en sus distintos rubros para poder hacer el proceso de consulta. Estaba el grupo de expertos en manejo clínico, estaba el equipo de prospectiva, estaba el equipo de nuevas tecnologías. En algunos casos estos equipos estaban liderados, incluso tratamos de formar un equipo de economía y salud, que estaba Pedro, estaba el exministro Waldo Mendoza, estaba Alan Ferli y otros más. Estaba un grupo importante de economistas de todos los rubros para asesorar en lo que iba a ser economía y salud particularmente. Entonces, fue un esfuerzo. Teníamos una ministra de Economía bastante sensible al tema de la salud. Tenía ella también su propio equipo que hacía modelamiento, no solo para tomar la decisión de cerrar, sino para la decisión de salir. Desarrollamos un plan de apertura de la economía que tenía distintas fases y que tenía estos dos rubros: cómo ir abriendo la economía de manera segura y cómo se iba a medir esa seguridad en términos de seguridad para bajar al máximo los niveles de contagio y seguridad cuando estos contagiados tuviesen que hospitalizarse. Yo vengo del sector público. Yo sí tengo cerca de 40 años de trabajar en el sistema público. Empecé como suboficial de 7ª auxiliar de enfermería de la Policía Nacional del Perú. De auxiliar de enfermería hasta ministro de Salud. 40 años. Aún así, me vi en la necesidad de llamar a exministras como la doctora Silvia Pesá, como la doctora Tomás, Patricia García y Fernando Carbone y otros exministros con conocimiento profundo del sector público, ya sea en hospitales, en primer nivel, en la fase del Instituto Nacional de Salud, etcétera, para poder ir armando esas capacidades que no teníamos. Te pongo un ejemplo. El presidente de la República, el 19 de febrero del año pasado, del 2020, hace el 19 de febrero, el 19 de marzo, perdón, hace el anuncio de que había tomado la decisión de comprar pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque en el almacén teníamos 7,000 pruebas moleculares. Y todos decían, pues, ay, ¿por qué no compra pruebas moleculares por millones? Aunque hubiésemos tenido 5 millones de pruebas moleculares en el almacén, y Claudia en el campo no me dejará mentir, para hacer una prueba molecular no es hacer una prueba de orina. Se necesita un equipo de laboratorio, un equipo de gente entrenada, un ambiente, porque se trabaja con virus vivos. Llegan enorme cantidad de flemas y mocos a un ambiente con virus vivos. Ese ambiente tiene que estar adecuadamente protegido. De esos laboratorios solamente teníamos uno. Así hubiésemos tenido 5 millones de pruebas, tenemos una sola maquinita que producía 500 pruebas diarias. El día de hoy ya producimos aproximadamente 25,000 pruebas moleculares diarias entre el sector público y el sector privado. Chile produce 75,000 pruebas diarias, solo el sector público. Incluso ahora, 2 años después, nuestra capacidad para hacer pruebas, para hospitalizar, para tratar, para distribuir, es todavía la mitad del camino. Nos toma todavía una ruta larga para tener el verdadero sistema de salud que requerimos. Entonces, para poder salir de eso, necesitábamos igualmente construir capacidades mínimas para garantizar devolver a la economía. Esa economía que efectivamente afectó a la población, así como la enfermedad, pero ciertamente no era un ejercicio académico, era un ejercicio en tiempo real y se tomaban decisiones con poca información y haciendo prevalecer siempre la salud. Con equivocaciones, pero siempre el norte era prevalecer la salud. Ahora, pero yo insistiría en esta idea de qué se pudo hacer y qué más se pudo hacer. Yo tengo valoraciones positivas, ¿ah? Tengo una pregunta. Espérate, Disculpen. espérate, un ratito.
yo era muy crítico a la idea del Estado peruano, la resistencia del Estado peruano que no quería dar bonos. En el momento del Niño, del año 2017, el Estado peruano demoró mucho para dar bonos. Y finalmente a mí me parece que fue bueno que el Estado se volcara en esa transferencia no condicionada, ¿no? Pero en fin, yo quería dejarte igual picando el tema de la economía, Pedro, porque me parece que en la primera etapa, de acuerdo con tu reflexión, pero me daba la impresión que no querías entrar a valorar el tema de la economía, pero Claudia quería preguntar, no sé. Sí, es una pregunta más que todo técnica y también relacionada con lo que tiene que ver con el Estado mismo. Miren, yo trabajo, como vuelvo a repetir, en el sector privado, pero considero que hay una cosa que el Estado tiene como un error, y es el paternalismo con la población. No hay conexión del sistema de salud y tenemos una gran brecha de confianza desde hace muchísimos años. Yo trabajo en el sector privado, pero trabajo con gente en el sector público. La gente no confía en el MINSA. La gente no confía en las autoridades. Nuestro país es uno de los países donde tiene la mayor desconfianza la gente acerca de sus gobernantes y sus autoridades. Entonces, uno pregunta en la calle y te dicen, bueno, todos esos son unos rateros, unos corruptos, ¿no? Y nadie hace nada por la gente que realmente está ahí. Entonces, una pregunta desde ese punto de vista es, ¿no consideras, Víctor, que habiendo tan poca confianza en los gobernantes, este problema que tú dices, de saber que no teníamos capacidad en laboratorios moleculares para poder desplegar todas las cantidades de pruebas moleculares que necesitábamos, y al tener que decidir sobre algo que tú sabías y que el presidente sabía iba a ser controversial, por cómo lo fue, porque la gente, y yo he oído pésimas cosas de la gente que no sabe, ¿sí? O sea, yo lo sé porque soy bióloga, sé que la capacidad de biología molecular en este país es ínfima, hasta en este momento, como tú dijiste, el GISAID, que es el encargado, que fue desarrollado por unos investigadores ingleses en el Colegio de Londres, ¿no? Haciendo esta plataforma para poder llevar los genes, identificarlos y llevar las secuencias de todos los países. Hasta el día de hoy nosotros tenemos una capacidad chiquitísima, como siempre dice Pablo Sukayama, de poder incentivar eso. Al saber esto, ¿no era mejor informarlo a la población? O sea, ¿no era mejor salir y decir, no tenemos capacidad para poder hacer este tipo de pruebas, estamos tomando esta decisión en base a lo que creemos y no, como hubo en su momento, muchos paliativos, hasta salió un artículo falso diciendo que las pruebas rápidas eran mejores que las moleculares para justificar la decisión del gobierno, cosa que yo como investigadora considero terriblemente. Después ese artículo fue detractado. Entonces, no, yo entiendo la capacidad de un gran aparato estatal de enterrar a mucha gente y su voz. Pero lo que no comprendo nunca y no comprenderé en todos los gobiernos es la falta de transparencia. Eso. A ver. Pero ya. Si me permite meterme a escuchar en la economía. Te la dejo, Víctor, porque paso a Pedro. Sí, porque aquí hay un tema como de grandes estrategias. Y yo concuerdo con Víctor, y lo dije y por escrito en su momento, que esta idea del contact tracing, porque digamos, ¿cuáles son las grandes estrategias? Entonces, una gran estrategia es respuesta del sistema de salud. Me explico, medicamentos que no había, oxígeno, etcétera, etcétera. Es una gran respuesta. La otra respuesta es cortar la transmisión. Y la otra respuesta era lo que se llamó el contact tracing. Y yo concuerdo con Víctor que hubo mucha campaña, algunos expertos tecnológicos que decían, esta es la solución. Y yo no sé tanto detalle sobre el tema, pero mi respuesta sencilla es, mira, si ningún país europeo ha logrado hacer un sistema de contact tracing, el Perú no lo iba a poder hacer. ¿Me explico? Es mi respuesta muy simple, ¿me explico? Sin tener que conocer todos los detalles. Podríamos discutir los detalles, ¿sabes? Porque también creo que uno ve los detalles y encuentra lo mismo. Entonces, regresemos a la discusión original. La discusión original era, tratamos de parar un poco el contagio para tratar de que el sistema de salud se prepare un poco más. Esa era la decisión en su momento. Y la decisión correcta era tratar de parar en lo posible el contagio para darle tiempo al sistema de salud que se preparara un poco más. Ese poco más era, partíamos pues de un ejército, digamos, de un sistema de salud débil, ineficiente, debilitado, con pocos médicos, con poca más UCI, con poca capacidad operativa de comprar y reaccionar. Sí, pero habría que hacer un esfuerzo para tratar de darle tiempo para eso, sí. La alternativa, ¿cuál era? A mi juicio no era el contact tracing, creo que era imposible.
y la única alternativa era la cuarentena. A mi juicio, digamos, es como que, y si hoy yo con lo que sé, imaginémonos que regresamos a ese día, y regresamos, no sé, al 1 de, ¿cómo? Al 15 de marzo, ¿no? Al 14 de marzo del 2020, y tenemos que volver a tomar la decisión de una cuarentena por 15 días. Si yo hubiera estado ahí hoy, 2 años después, yo le recomendaría al presidente de la República aplique una cuarentena. Eso es la verdad lo que yo haría. Ahora, lo que es claro es que lo que me parece, yo no estoy tan claro cuáles eran las posibilidades de información ahí, ¿no? Pero uno, efectivamente, lo que se vio después, en mi juicio, por eso se desgastó la cuarentena, es que luego de un tiempo, las condiciones de sobrevivencia de la población peruana hacían imposible que la gente siguiera en cuarentena. Pero yo insisto en que hay una solución muy sencilla para eso, que se llama bono. No se llama repartir alimentos, lo podemos discutir si quieren, se llama darle plata a la gente para que vaya a comprar su comida. Eso es lo más sencillo, lo más directo, se deposita en una cuenta, ¿ok? Hay una discusión ahí que habría que ver, es, bueno, si se hubiera... Uno, ¿había plata para hacerlo? Sí, lo discutí en su momento, pero hoy también lo podemos verificar ex post, porque ex post se hizo. ¿Me explico? Hubo la plata. Entonces era cuestión de adelantar la plata unos meses antes, digamos. Pero si quieren los detalles fiscales, está clarísimo que la plata la había. La discusión en realidad me parece pendiente de la operatividad, ¿no? Pudo haber una operatividad para repartir un bono de una manera mucho más masiva en el corto plazo de tiempo que se necesitaba para que la gente no tuviera que salir de su casa desesperada a vender algo y de esa manera darle un respaldo a esta medida que efectivamente solo fue posible, yo creo, por una circunstancia política especial, que era el liderazgo que tenía Vizcarra en ese momento. O sea, si hoy, no del 2020, hoy este presidente quisiera hacer una medida como esa, yo le diría, no, pues estamos, nadie le va a hacer caso, ¿no? No sé si me explico. Hay un tema de liderazgo personalísimo ahí, ¿no? Entonces Vizcarra tenía esa herramienta particular. Y yo creo que hizo bien en aplicarla. Yo creo que esa medida se desgastó en el tiempo porque fue demasiado prolongada, dado que no se aplicó a tiempo una distribución de bonos adecuada que hubiera permitido mantener a la gente en sus casas. Ahora, el último tema, digamos, esto le damos un contrafactual, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Entonces yo me pongo, con el conocimiento de hoy, me pongo el 14 de marzo, hubiera decidido una cuarentena, tal vez de 2 meses, hubiera decidido ese mismo día un bono universal. Ya con mi conocimiento de hoy hubiera sido un bono universal único de 2.000 soles. Con mi conocimiento de hoy, antes pensaba personal, hoy digo familiar. ¿Por qué? Porque, o sea, hay una cantidad de números, y la cantidad de números, aunque el personal es mejor respecto a cobertura, en temas de números para la operatividad. Y si hubiéramos podido lograr eso, hubiéramos podido tener una cuarentena un poco más sostenida y que no se... Porque el problema de la cuarentena es que se diluyó socialmente, ¿no? O sea, el gran liderazgo político del Estado peruano que logró imponer la cuarentena, luego el Estado lo perdió porque no supimos salir de eso, ¿no? El Estado peruano no supo salir de eso, ¿no? Yo creo que es un segundo tema, ¿no? El cómo era la salida, ¿no? Pero yo sí creo que un bono hubiera pedido mantener la cuarentena un tiempo más. Ahora, sí hay un tema, pues, como estructural de fondo, que sí creo que es el gran tema, ¿no? ¿Y cuántas vidas más hubiéramos podido salvar, ¿no? ¿Cuánto más hubiéramos podido mantener esa cuarentena, dado esta situación tan dura del sistema de salud y nuestra escasa capacidad de remontar eso, ¿no? De abrir camas UCI, o sea, de realmente dar una respuesta que salvara vidas, ¿no? Pero yo particularmente creo que había un costo económico, sí. Yo creo que el bono no hubiera limitado ese costo económico, pero hubiera hecho que la cuarentena fuera más efectiva en términos de salvar vidas. Y sí creo que luego de eso falló una estrategia de levantamiento de la cuarentena, ¿no? ¿Qué es lo que se podía hacer, ¿no? La situación era difícil, ¿no? No me parece que la situación es sencilla, a mi juicio. ¿Por qué creo que la situación es muy compleja en términos de ver? Porque creo yo, no sé si hay evidencia suficiente sobre esto, pero yo he creído bastante durante este tiempo que uno de los grandes problemas para levantar la cuarentena por sectores, digamos, ¿no? Es que el transporte público, así como el servicio de salud, el sistema de salud es muy deficiente en el Perú, el transporte público es muy deficiente en las grandes ciudades del Perú. Y entonces, en el momento que comienzas a abrir, la gente se sube al micro, y en el momento que la gente sube al micro,
Nada, pues el micro, la otra vez me volví a subir un micro, claro. Un micro, una convisita, 20 personas en un espacio de 2 metros cuadrados, no sé, me parece a mí que es la receta al contagio, pero era difícil plantearse otras opciones a eso, ¿no? Salvo el bono, ¿no? Entonces ahí sí, la verdad siento que hemos tenido pocas opciones de salida de la cuarentena, ¿no? Estamos muy restringidos por las limitaciones estructurales que teníamos, ¿no? No solo en el sistema de salud, sino también en la informalidad y el sistema de transporte. Mira, hay dos cosas de lo que dice Claudia y Pedro la pelota va a la cancha de Víctor. La primera es el asunto que dice Claudia, la transparencia. ¿Por qué no se puso sobre la mesa las carencias? Y lo primero que dijo Pedro en relación a que la cuarentena era para dar tiempo para fortalecer un sistema que finalmente no se fortaleció y tuvo los efectos que tuvo. Dejo la parte final que plantea Pedro de la salida de la cuarentena para un siguiente bloque, porque me parece que eso está bien pegado a la segunda ola. Pero vayamos con esas dos cosas planteadas, Víctor. Mira, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para sacar. Hoy día he escrito un artículo para Pata María, que ha sido publicado el día de hoy. Más Estado, más ética y más ciencia. Y en primer lugar, el más Estado, porque así como estamos hablando hoy día del sector salud, casi todas las acciones que nosotros creíamos que se debía hacer con urgencia y para toda la población quedaron limitadas por un Estado súper precario, ¿no? Por ejemplo, la educación a distancia, el programa que se aprende en mi casa, ¿no? A través de la sonda de Radio Televisión Perú. Y no, la Radio Televisión Peruana no llega a todo el país. Para entregar el bono, hubo una discusión en el gabinete. Yo en las actas consta que el que llevó la propuesta de bono universal fui yo, a propósito del gran fracaso del bono focalizado. Los bonos focalizados 1 y 2, creo que probablemente haya gente que hasta ahora está esperando que le llegue el bono 1, porque era focalizado. O sea, identificar a la persona vulnerable a través del sistema de focalización que tantos años se había construido, era un sistema de exclusión. No nos servía para la pandemia. Y llevé al Consejo de Ministros el bono universal. Llevé 4 medidas en realidad. Primero, liberar a que salgan los niños. Lo segundo, empezar a liberar las restricciones para el deporte federado. El tercero fue el bono universal y fueron aprobados los 3. Cuando choqué contra una pared fue cuando dije, bueno, ¿quién va a financiar el bono universal? Y el debate se abrió en el sentido que uno decía que lo financien los que están empleados, pues los que tienen plata le ponemos un impuesto adicional. Y yo sostuve, como se debatía en la sociedad, que ese impuesto debería ser un impuesto extraordinario a los más ricos. Volviendo a la guerra, ¿no? Si estábamos en guerra, que la guerra la pague quien tenga más poder, tenga más espalda financiera. Bueno, no fue aprobado y al día siguiente me gané por lo menos 2 titulares con la cara de exdirigentes de la CONFIEP diciendo que había ministros que estaban en contra del sector privado. Esa es la batalla política. Pero el Estado nos fracasa. Salimos a comprar las tablets, no salió mal. Se compraron las tablets finalmente, no hay conectividad. Luego sale el bono. Bueno, ¿qué va a hacer la gente con el bono? Va a comprar alimentos, ¿no? Entre cosas, alimentos. 50% de la población de lo que se llama el cinturón de pobreza de la ciudad, 50%, Juan, no tiene una refrigeradora en cual almacenar sus alimentos. Se tiene que salir todos los días a la bodeguita. Y esa salida ya era la cuarentena estricta se iba haciendo cada vez más porosa. La gente salía, pues. Salía ya y la realidad nos chancó la cuarentena progresivamente. Salimos con un plan, por lo tanto, para acelerar la apertura. Como vuelvo a repetir, se presentó este plan que tenía 4 fases. Y creo que ya para adelantar lo que es la segunda ola, fuimos abriendo progresivamente la economía con mucho cuidado. Te pongo nuevamente otro ejemplo. Cuando uno abre la industria metalmecánica, que estaba cerrada, ¿qué pasó? Cuando estuvo cerrada la metalmecánica consume altísimos niveles de oxígeno. Solo por estar cerrada la metalmecánica, casi el 100% de la capacidad de producción de oxígeno medicinal en el país se hizo con la industria metalmecánica.
Pero cuando se empezó a abrir la industria metalmecánica, la capacidad de producción de oxígeno medicinal bajó sustantivamente, y eso lo pagamos en la segunda ola, porque compiten, son sectores que compiten entre sí, y uno tiene que tomar algunas medidas con mucho cuidado. Podría hablar de muchos más ejemplos, pero nunca ha sido fácil tomar las decisiones de apertura, y no lo es hasta ahora, Juan, o Pedro y Claudia, no lo es hasta ahora. El ministro de Salud ha anunciado 100% de aforo. Bueno, a mí, bueno, un poquito difícil, pero se le pararon los pelos, ¿no? Porque con tres dosis tenemos cubierta San Borja, San Isidro, Miraflores, al 90%. Pero con tres dosis, Juan, en Puno están al 9%. ¿Cómo abres un centro comercial o los grandes mercados de Puno con 9% de la población con tres dosis? De la población más vulnerable, mayor de 40 años. O sea, hoy día sigue siendo vigente el debate de abrir o no la economía. Créase o no. Esto nos lleva al tema de la segunda vuelta, lo dejó picando ahí Pedro. Segunda ola. Te quedaste en la política. El subconsciente. Que coincidió con la segunda vuelta, acuérdate. Sí, y entonces nosotros tenemos una segunda ola que los análisis dicen que no debió ser tan dramática en sus costos como lo fue en el Perú, a diferencia de otros países. Esta segunda ola finalmente coincidió con los trámites iniciales de la vacunación y el inicio de la vacunación. Es cierto, hemos tenido una tercera ola mucho más baja, sobre eso no hablaremos ahora, pero ¿por qué qué lecciones no tomó el Estado peruano de cara a la segunda vuelta? Ahora se lo paso a Claudia. Bueno, gracias. Yo creo que habíamos tenido ya 6 meses que comienza la segunda ola, comienza en junio, creo, si no me equivoco, del 2020. Y lamentablemente, ¿qué pasa con esto? Que definitivamente se olvida lo social. O sea, toman en cuenta lo económico, se toma en cuenta la epidemiología, pero se olvida por completo de lo social. Una cosa era la cuarentena en Miraflores, en San Isidro, en San Borja, y otra cosa eran los mercados zonales de Comas, en San Juan del Lurigancho. La gente tenía que salir y comienza a abrirse la economía de una manera, para mí, equivocada, porque tú no puedes abrir un casino antes que un colegio. ¿Basados en qué pruebas abrimos los casinos o abrimos los restaurantes cuando ya teníamos indicios de que el virus se transmitía por aerosoles? En ese tiempo comenzaban a hacerse las investigaciones, comenzábamos a tener más información del virus, a qué atacaba, qué poblaciones, cuáles eran las poblaciones vulnerables. Yo no encuentro diferencia entre un aforo de 50% a un aforo de 100% en algo que es un ambiente completamente cerrado y sin ventilación, ¿no? O sea, me parece tirado de los pelos, sin ninguna evidencia científica, trabajar con ese tipo de medidas, ¿no? En otros países, así no sea en Europa, no se suspendieron las clases presenciales. El daño que les hemos hecho a nuestras criaturas es grandísimo. Hasta el día de hoy, recién vamos a comenzar clases ahora, hemos comenzado recién. Los niños tienen 2 años de no ir al colegio. ¿Cuál es el balance, digo yo, social de abrir un casino en vez de abrir un colegio? ¿Cuál es la diferencia? O sea, económicamente hablando, ¿eso presionaba la confianza? ¿La gente que hacía los negocios, eso presionaba? Yo cuando comenzó, yo soy bien franca en ese sentido, porque cuando comienza esta apertura de la segunda ola ya, y comenzamos a ver que en los departamentos, obviamente el virus, la dinámica es bien clara, ¿no? Comienza en Lima, estratos altos, va a los estratos bajos y comienza la explosión. Porque es algo lógico, así funcionan los virus, porque primero la globalización hace que la gente de más pudiente sea la que contagie y la que traiga el virus. Es algo lógico, igual sucede en otro tipo de vectores. Entonces, era claro y clásico que al igual que la primera ola se iba a desarrollar haciendo las agujas del reloj, yendo por todos los departamentos y arrasando, ¿no? Más el sistema de salud en regiones es tan, pero tan carente, mucho más
que lo que es en Lima. Entonces, los gobernadores regionales, hay unos que tienen sus fondos prácticamente dentro de los gobiernos regionales sin tomar en cuenta ninguna política nacional, porque como tienen autonomía económica, hacen lo que ellos deciden sin tener en cuenta algunas cosas o algunos consejos que se da desde el gobierno central, que es el MINSA, ¿no? Ahora, yo sinceramente considero que la segunda ola tuvo muchísimos errores. Yo comencé a pensar que Vizcarra había cedido ante mucha presión política y económica, que se desescaló muy rápidamente, pero había otra realidad, que la gente ya no podía aguantar más. 3, 4 meses. O sea, se lo digo personalmente a todos, ¿no? O sea, yo, muchos amigos míos hemos tenido que pedir préstamos para poder sostener nuestras vidas normales y naturales, nuestras compras de carro, nuestras compras de casas, nuestras compras de cualquier del día a día. Hemos tenido que tener préstamos o retrasos de préstamos en gente más o menos que está dentro del sistema económico. ¿Qué hacen los informales? ¿Cómo siguen sobreviviendo después de 3 meses cerrados a un desescalamiento que ni siquiera los toma en cuenta? ¿Por qué no los toma en cuenta, no? Vamos desescalando sin tomar otras medidas. Entonces, ahí yo sí creo que se cometió un error, porque tuvimos 3 meses de preparación, pudimos haber activado el COE, se le dio dinero a los municipios. O sea, perdón, pero sabemos que la corrupción está enquistada. Yo hace poco he estado en un encuentro de alcaldesas, a principios de este año, que me invitó justamente la asociación de la RENAMA de las alcaldesas, y ellas mismas decían, una corrupción increíble, para darle la plata a la gente, a los alcaldes, para que pudieran repartir los bonos. Se la repartían a sus familiares. O sea, eso ya sabíamos. Ahora, y también hay otra cosa que tengo que mencionar por parte de mi trabajo como Data Lab Manager. Yo considero que el Estado tiene varios estamentos que recolectan información de la población, muy puros, muy limpios, muy buenos. El INEI, estamos con CISFO, el MIDIS tiene muchas maneras de recolectar información, pero jamás ha tenido la voluntad política el Estado o cualquiera de los gobiernos que hayamos tenido de integrar en un repositorio unificado toda esa información para poder hacer un pinpoint, una triangulación. Y eso es una deficiencia que hasta el día de hoy no hemos superado. Entonces yo considero que esas 3 cosas han sido fatales para la segunda ola. La mortalidad, al ser aclarada cuando ya estaba la ministra Massetti, o sea, Mateo, Ray, todos ellos trabajando en la aclaración de la mortalidad, 200.000 muertos. Entonces, sé que tenemos una carencia, no somos el único país. Argentina también tuvo lo mismo. México lo culpa a López Obrador. En Brasil, Bolsonaro fue un desastre. O sea, el mundo no estaba preparado. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos tiene que dar la oportunidad de repensar las cosas, a poder entender la política pública de otra forma. No solamente la sanitaria, como dice Víctor, sino la integración de muchas otras cosas. No podemos estar separados, cada estamento del Estado, sin integrarse para poder desarrollar estas soluciones en conjunto, ¿no? Pedro, segunda A ver, ola. la segunda ola, ¿Hay digamos, estaba lecciones? justo viendo los gráficos, la segunda ola comienza en realidad a fines de diciembre, comienzos de enero del 2021. Y claramente, a mi juicio, la primera pregunta es ¿por qué tenemos una segunda ola en ese momento? Y creo que se debe, en primer lugar, evidentemente por la fecha, a las aglomeraciones de gente alrededor de las fiestas de Navidad, las compras de Navidad, etcétera, etcétera, que son permitidas porque el gobierno entrante, y digamos, es el gobierno de Sagasti en realidad, porque Vizcarra ya ha sido votado. Cuando Vizcarra sale, todavía estábamos en número de casos muy bajos, ¿no? Sí, tienes razón. De nuevo, un gobierno enfrentando pues una serie de dificultades, ¿no es cierto? Entrando al carro, y ahí la visión que predomina es la que había escrito públicamente Waldo Mendoza, diciendo no puede haber segunda ola. Esto ya está descartado, según el cálculo que yo he hecho, de acuerdo a algunas tasas internacionales, el número de infectados es el 70-80%, hay inmunidad de rebaño, hay que abrir todo. Y bueno, como digo, hay una bruma de la guerra, efectivamente. Digamos, yo también creo que, bueno, no sabíamos exactamente cuánto era la inmunidad de rebaño,
para eso se debió hacer algunas pruebas, digamos, ¿no es cierto? No se sabía, pero se podía haber sabido, digamos, ¿no? A diferencia de la primera ola, en la segunda ola se podía haber hecho pruebas rápidas, efectivamente, pruebas inmunológicas que determinaran qué cantidad de la población había pasado por el virus y por lo tanto tenía inmunidad. En mi caso, digamos, es una cierta inmunidad, ¿no? Y eso que en realidad no sabemos cuánto duraba la inmunidad, ¿no? Pero ahí se apostó porque hay inmunidad de rebaño, vamos para adelante, hay que priorizar la economía, no hay riesgo. Y bueno, eso trajo una segunda ola. Yo entonces creo que hay un error en la apertura porque no hay precaución, ¿me explico? Se piensa que, se olvida que estamos en medio de una bruma, ¿me explico? Se piensa que hay una certeza de que hay inmunidad de rebaño, que no la había. Puede haber sospecha, porque yo mismo pensé que puede haber, pero no había, ¿no? No se esperó una confirmación de esa sospecha, se abrió la economía, llegaron las fiestas, se incendió el país. ¿Eso pudo haberse evitado? Yo creo que claro, posiblemente en parte, ¿no? Dada la situación del Perú, la informalidad, los distintos factores de contagio, pensar que hubiéramos podido evitar completamente la segunda ola, quizás es un poquito demasiado optimista, pero que pudo haberse postergado y amenguado, yo creo que seguramente. Y en ese momento, en realidad era un momento en el cual, digamos, postergar 2 meses la segunda ola, si la segunda ola no hubiera sido cuando fue, sino 2 meses después, digamos, no sé cuántos médicos hubieran vivido porque ya habían alcanzado la vacuna, porque el gran problema, digamos, si se quiere, el gran problema es que la segunda ola nos agarra cuando creo que no había ni una vacuna puesta, ¿no? Recién estaban creo que en realidad solo Vizcarra tenía la vacuna. Bueno, no solo Vizcarra y algunos personajes. Y la gente que conformaba parte del equipo que lo apoyaba también se vacunó. Y una serie de médicos que el Colegio Médico ha dicho que no tienen ninguna responsabilidad porque, lo siento, Alejandro Aguinaga resulta ahora que era parte del experimento, ¿no? Ok, dejemos no sé si la broma, las referencias a esas actitudes muy poco éticas de costado, ¿no? Pero el fondo del asunto es que, digamos, estamos en un momento en el cual la vacuna se acercaba. De hecho, la vacuna ya estaba en el mundo. Aquí estuvimos atrasados con la vacuna. Y esa es otra responsabilidad que me parece que hay que discutir un poquito más, ¿no? Habría que tener más precisión en la discusión respecto a la vacunación. Yo creo que al final el gobierno de Sagasti le puso cierto punche, ¿no? En sacar la vacuna, pero aún así hay razones que uno dice, bueno, ¿y por qué es que en esos meses críticos la vacunación en el Perú estaba atrás de la de Argentina, de la de Chile, de la de Colombia, digamos, por decir 3 países que uno diría, mira, ya, no nos comparemos con Inglaterra, ¿no? Comparemos con los vecinos. Los vecinos están más adelantados que nosotros en vacunas. No sé si todos los vecinos, pero varios de los vecinos, ¿no? Y el tema crítico era la compra, ¿no? Ahí el Estado peruano tuvo creo que falencias estructurales incluso en el tema de compras, ¿no? Que creo que, ¿no? Todavía existen, porque si no me equivoco, todavía legalmente no se puede comprar un producto existente, ¿no? Por si acaso, digamos, porque es un tema que nosotros propusimos hace unos meses modificar en la ley de contratación del Estado, pero no se ha modificado. O sea, si hoy... Bueno, Dixia todavía está trayendo sus vacunas, ¿no? Y hubiera una vacuna por desarrollarse, el Estado peruano no lo podría comprar. No puede. Correcto. Así es. Entonces, hay falencias estructurales, pero creo que también hubo un descuido, diría desde Vizcarra posiblemente, pero yo creo que también hubo un temor en los inicios del gobierno de Sagasti por las denuncias de Sinopharm, ¿no? Ahí se mezcló el tema de la corrupción y la ética con la respuesta pública, ¿no? Que fue muy difícil. O sea, el costo de que Vizcarra y Massetti y otros se hubieran vacunado con Sinopharm fue que luego en febrero o marzo en la política nadie quería poner las manos al fuego por acelerar las compras de Sinopharm porque parecían manchadas por corrupción. Entonces el costo de la corrupción de Vizcarra y de Massetti, digamos, por decir 2 figuras claves que tenían mucho respeto de la opinión pública, fue que luego, ¿no? No se fue sumamente rápido en tratar de comprar esas vacunas y eso creo que tuvo un costo significativo, ¿no? Y bueno, finalmente, pues en realidad en términos de cuarentena igual, yo creo que la respuesta fue, digamos, al revés, ¿no? Fue como mucha apertura, ¿no? Y mucha apertura y tal vez muy poca inteligencia en la apertura, ¿no? Porque como tú dices, esta cuestión de abrimos los casinos pero no los colegios, es como, perdón, no sé si me explico, ¿cuál es la lógica por la cual los casinos sí se abren aunque sea el 50% y no los colegios? ¿Cuál es la valoración social, ¿no? Claro, en términos económicos que los casinos son parte del PBI,
y la educación pública no es parte del PBI. Bueno, pero esa es una tontería pues Pero va a mayúscula. ser dentro de 20 años cuando tengamos un desastre con la educación, o sea, va a Por ser terrible. supuesto, es una tontería mayúscula, ¿no? Creer en los cálculos del PBI, no en la valoración social real de lo que significa la educación y los casinos, ¿no? Me parece que ahí hay un privilegio de una concepción, yo diría, economicista, ¿no? De una lógica de... Porque esa es una lógica de valoración. La lógica del PBI finalmente es una lógica de valoración, en la cual valoras las cosas por la plata que la gente gasta en esas cosas, ¿no? Como en la educación pública la gente no gasta nada o muy poco, y como en los casinos la gente sí gasta plata, entonces el PBI de los casinos es más importante que el PBI del sector de educación. Es como, a mi juicio es una locura, ¿no? Pero yo creo que predominó un concepto de ese tipo que generó este tipo de respuestas totalmente desequilibradas, digamos, ¿cierto? Respecto a la lógica de los aforos, las aperturas y lo que se podía, digamos, hacer o no hacer, ¿no? Digamos. Para ir terminando, ya estamos cerca de una hora, nos hemos ido muy bonito. Wow. Y yo les quería preguntar a cada uno si pudiesen plantear 2 lecciones de esta pandemia en materia de salud pública, porque también he leído que, dado el carácter excepcional, muy original y sorpresivo de este episodio, en realidad nos ha cogido tan rápidamente y nos ha cogido en una sorpresa que es poco posible establecer lecciones, pero no sé si se podrían plantear 2 lecciones. ¿Qué dices, Víctor? Bueno, yo te planteo algunas más, ¿no? La primera es más Estado. Se necesita más Estado para proteger la salud, promover la salud y recuperarse de la enfermedad. Nosotros hemos descubierto como sociedad que nuestro sistema de salud y todo aquello que promueve una mejor salud está en muy mala situación. Aquí quiero, una de las lecciones que también hemos aprendido, y discrepo ahí diametralmente con Claudia, es que la población sí tiene confianza en los mensajes principales de su sector salud. Cuando se decretó la cuarentena, se llegó casi al 87% de cumplimiento. O sea, la gente sí quería. Otro tema es si podía, pero sí quería. Le hizo caso a su presidente y a sus declaraciones sanitarias y actuó. Lo mismo ha pasado con la vacunación. Estamos llegando a estos niveles de vacunación porque los niveles de penetración de los movimientos antivacunas han sido muy bajos, muy bajos. Y en América Latina es el mismo fenómeno. Creemos en nuestros mensajes sanitarios. Entonces, necesitamos más Estado, número 1. Parte de eso de necesitar más Estado es lo segundo, más ciencia. Se necesita no solo producir más ciencia, sino se necesita un Estado que sepa procesar los datos que la ciencia le da. No hubiese yo necesitado formar cerca de 20 grupos de profesionales de la salud vinculados a procesar datos, si tuviéramos una institucionalidad que procese datos, que procese la información y que ayude al proceso de toma de decisiones. Porque una cosa es medicina basada en evidencias y otra cosa es política basada en evidencias. En la política, un tema es la evidencia, pero hay intereses, hay grupos de poder, hay creencias, hay de todo. Y de ahí sale la política pública. Nosotros tenemos poca institucionalidad para procesar la información. Dramático lo de las universidades. Si, Juan, estás pensando hacer un artículo o una investigación hacia adelante, tú vas a ver que la participación de las universidades públicas y privadas, las facultades de salud pública, han elaborado poco o casi ninguna posición de política. Señores del gobierno, hagan tal cosa. No quiero decir que no haya profesores o investigadores que lo hayan hecho de tono individual. Yo estoy hablando de la posición de la Universidad de San Marcos frente a la pandemia, frente a la cuarentena, frente al uso de las, etcétera, etcétera. Ninguna. O escasas. Incluso las del colegio médico, muy débiles en tanto que la sustentación nunca las transparentaba. Entonces, más ciencia. Y en tercer lugar, fortalecer el tema de la ética. No solamente la ética se ha violado a nivel gubernamental con el vacunagate. La ética también se ha violado cuando se ha utilizado la pandemia para beneficio personal, dentro de ellos los fake news,
Los fake news, las noticias falsas, han sido utilizadas para minar al oponente en términos políticos, utilizando información falsa, haciéndole daño a la población. Y dentro de esos personajes que hoy día han cosechado políticamente de su presencia en los medios para poder estar en otros niveles. Eso de allí, nosotros necesitamos fortalecer la ciudadanía en términos de la ética ciudadana, ¿no? en esta pandemia. Quizás no sean temas específicamente sanitarios, pero todos y cada uno de los temas que te he mencionado han golpeado la credibilidad, han golpeado la efectividad, han golpeado las políticas que se han tratado de implementar en un estado, como vuelvo a repetir, extraordinariamente precario. Hoy día, con todas las decisiones, incluso yo ratifico y firmo lo que acaba de decir Pedro. O sea, la segunda ola se produjo por una decisión basada en un modelo matemático, ¿no? Que lo trajo un individuo, hizo una política pública que nos llevó a la apertura completa de la economía. Todo lo inverso a lo que había pasado en la primera ola. Entonces ahí también deberíamos tener un contrafactor. Hay otros elementos, por supuesto, el nuevo virus, la falta de vacunas, etcétera, etcétera. Y finalmente con esto termino, algo súper urgente lo que acaba de decir Pedro. Ya una vez que procesas el dato que quieres comprar la vacuna, nuestros sistemas obsoletos. Obsoletos para la compra y obsoletos para el mercadeo. El Ministerio de Salud y el Estado en general tiene un sistema muy obsoleto de comunicación política y de comunicación social. Seguimos en el comunicado en el periódico, la declaración de prensa, el comunicado oficial y basta. Cuando ya estamos desbordados por otro fenómeno que son las redes sociales, ahí el Estado prácticamente es un no jugador. Actúa en respuesta, pero no tiene un rol proactivo. Las lecciones son múltiples, Juan. Yo las he tratado de englobar en 3 bloques. Quizás haya más, seguramente hay más. 1, más Estado. 2, más ciencia. Y 3, más ética. Claudia, lecciones para ir acabando. Ok, bueno, yo comparto con Víctor sobre que efectivamente el Estado debe estar más presente, pero no solamente el Estado. El Estado como tal no debe ir a dar lecciones a la población. La salud debe ser mirada de una manera holística y de una manera heterogénea como tal es nuestro país. E integrar a la población en las decisiones de salud. Porque una visión biomédica que se tiene desde los años 70 es que el médico es el que decide cuál es tu problema y cómo lo vamos a solucionar. En algunos casos funciona, pero en un país heterogéneo como el nuestro, creo que debemos completar ese círculo integrando a la población en sus propias decisiones para la salud, porque hay demasiada heterogeneidad y demasiada interculturalidad en nuestro país que no hemos tomado en cuenta. Eso es una cosa. Segundo, creo que cuando se toman decisiones de políticas públicas no debe ser, como en inglés dicen, one size fits for all. O sea, una talla no calza para todos. No. Debemos tomar en cuenta lo social, integrar a más científicos sociales con los epidemiólogos, con la gente que sabe en todos los sentidos, en todos los sectores. Yo creo que debe comenzarse a crear una integración real de todos los sectores, educación, salud, economía, todos deben estar juntos y deben ser trabajados este tipo de políticas tomando en cuenta todos los factores que podrían afectar. Tenemos gente profesional maravillosa que puede trabajar, que sale al extranjero porque acá no hay oportunidades y que este es el momento para mí particularmente, yo siempre lo he dicho y lo he compartido en mi grupo de trabajo, creo que era la oportunidad para captar todo eso. Y tercero, creo lo mismo que Víctor y creo que los científicos siempre hemos sido apolíticos. Y eso es una cosa que debe cambiar. Porque nuestro tipo de trabajo, esta no es la primera pandemia que va a venir. Habrá muchas más. Lo sabemos porque nuestra manera de vivir está provocando eso. O sea, nosotros en realidad somos el virus. Entonces, mientras más destruyamos la Tierra, mientras el cambio climático nos afecte más, muchísimas pandemias van a venir. Entonces, ¿qué necesitamos? Como lo dice la CEPAL y lo dice Wellcome Trust y todos estos nuevos, los organismos internacionales que están trabajando. Multilateralidad
para trabajar en conjunto, autonomía sanitaria para poder crear, poder trabajar con la gente y hacer nuestros propios medicamentos, nuestras propias vacunas, presionar internacionalmente para que la salud no sea un negocio y poder trabajar en eso con la población. Si no hacemos estas cosas y preparamos el camino para una siguiente pandemia, de repente de esa no vamos a salir tan bien librados como lo hemos salido esta vez. Eso es, creo. Gracias. Pedro. Gracias, Juan. Interesante conversación y me parece que concuerdo totalmente con lo que ha dicho Víctor y también con lo que ha dicho Claudia. La verdad, ambas reflexiones me parecen muy válidas, ¿no? Tal vez primero, como antes de las elecciones, quisiera dejar un temita como para discutir más adelante, que es como, hay un lado que es como, nos parece que nos ha ido muy mal, ¿no? Y es verdad, ¿no? Una mortalidad alta, una caída económica grande, pero hoy tenemos una vacunación alta y una economía recuperada en el contexto de una política que ha cambiado 4 presidentes en 3 años, creo. No estoy muy seguro, ¿no? En una situación política sumamente débil, ¿no? Entonces, yo ahí tengo una reflexión sobre el Estado, ¿no? Nos quejamos mucho del Estado, pero por otro lado, digamos, en términos como científicos, académicos, me llama la atención, ¿no? Cómo es que este Estado, que a nivel de vacancias presidenciales, cambio de Congreso y no sé qué, es tan disfuncional, logra obtener finalmente estos resultados, ¿no? Que creo que tienen una cierta, no sé si llamarlo continuidad o pasado de, ¿no? Una posta bien pasada el año pasado, digamos, ¿no? Porque creo que, para ser honestos, tanto en la vacunación como en la parte económica, yo creo que los resultados del año pasado, para ser honestos, tienen que ver con ambos gobiernos, ¿no es cierto? Con el gobierno de Sagasti y con el gobierno de Castillo, ¿no? Sí, habiendo participado, pero creo que hay que ser honesto en reconocer que hay un rol de ambos, ¿no? Ahora, mi reflexión es bastante económica, ¿no? Y yo tengo la primera, o sea, hay 3 temas económicos que me parece que son grandes, que van en la línea de uno de los grandes temas que dice Víctor, ¿no? Que es el tema del Estado, ¿no? El primero es un tema que yo, digamos, he planteado hace mucho tiempo, que es, bueno, la salud necesita más presupuesto. Esto es sencillo, es una verdad elemental, pero me parece que hay que repetirla porque no necesariamente está aceptada, digamos, comúnmente. Es como quien dice, bueno, lo primero es, oigan, claramente tenemos pocas camas hospitalizadas, pocas camas UCI, poco médico, poco sistema de salud, y además, en términos de salud pública, inteligencia, etcétera, tenemos un sistema de salud débil. Ok, esto requiere una reforma de salud, pero yo me quedo en la primera parte. Requiere una reforma de salud, una integración del sistema, ¿no? Pero también necesita presupuesto. Lo segundo es que necesitamos un sistema de lo que se llama de protección social. Y la lección es que el sistema focalizado demostró, a mi juicio, ya estaba haciendo agua y demostró que no es más el sistema que funciona en el Perú. Entonces, esta idea, porque hay 2 opciones frente a esto, ¿no? Reconstruimos el sistema de protección social previo. Es decir, volvemos a hacer un gran censo que recoja información de cada uno de los individuos para supuestamente saber exactamente con la mayor exactitud posible quiénes son los pobres y los pobres extremos, para darle plata solo a ellos. A mi juicio, esa política ya había fracasado, ya había mostrado sus claras limitaciones antes de la pandemia, y en la pandemia hay que romperla en 4, tirarla a la basura, pensar otra cosa. ¿Ok? Y eso implica un sistema de protección social grande, que en mi juicio implica todo esto implica una tercera cuestión, ¿no? Salud, protección social juntos son 2 patas grandes, y en realidad 3 con educación, de una relación del Estado con sus ciudadanos, porque creo que claramente uno de los grandes problemas de la pandemia es precisamente esta pésima relación del Estado con sus ciudadanos. El Estado no los conoce, no les da lo que quieren, no les trata su salud, no les da una pensión cuando son adultos mayores, no los ayuda cuando están en un momento de necesidad, y los ciudadanos, los peruanos, por supuesto, bueno, no quieren mucho al Estado, ¿no? Creo que uno puede pensar mucho en términos de política y comunicación social, pero a mi juicio hay una verdad bastante elemental, ¿no? Si es que hay un Estado que no te da lo mínimo, ¿no es cierto? No lo quieres. O sea, para mí es una ecuación bien básica, bien estructural, no sé cómo decirte, ¿no? Pero aún así yo sigo pensando que sigue siendo
fundamental, válida, ¿no? Y el tercer elemento, claro, efectivamente se ha resaltado bastante, bueno, el tercer elemento en términos económicos es la regulación, porque parte efectivamente del gran problema que hemos tenido con todo este tema de los aforos, las aperturas, etcétera, es que el Estado no sabe nada de lo que está pasando dentro de los sectores productivos en términos de la salud pública. O sea, porque ha quedado evidenciado que efectivamente en términos de qué pasa con el COVID, bueno, no sé si recuerdan que al comienzo de la pandemia las empresas mineras dijeron, no, si nosotros hacemos todo bien, y el Estado dijo, sí, la minería es muy importante, hay que preservarla, hasta que una de las principales minas, una de las más sofisticadas del Perú, Antamina, creo que 2.000 enfermos, 2 muertos, 200, Sí. o sea, pandemia, ¿cierto? En una de las minas supuestamente mejor administradas del Perú, me explico, ¿no? Pero, digamos, junto a eso, pues hay todo el tema de la salud con la economía, o sea, la regulación sanitaria, de los accidentes de trabajo, que lo vemos todos los días, que siempre son un escándalo, es como mala, pero es parte de un contexto de un Estado que no regula el sector económico, el sector productivo, la vida social. Que es verdad también que muchas veces regula mal. Yo creo que el hecho de que no regula, también hay todo un tema de que regula mal y que muchas veces en realidad tenemos una burocracia bastante disfuncional respecto de las regulaciones. Podría dar varios ejemplos, pero me parece que es una regulación que es muy ajena a la vida de la gente, a veces muy de escritorio, que a veces se queda ahí durante mucho tiempo pidiendo cosas que ya no tienen, que pudieran tener algún sentido hace 2 años, pero que ya no tienen ningún sentido. Un montón de las reglas que hay ahora es como, disculpa, ¿y cuál es la lógica de esta cuestión? ¿No? Sí, es que hace 2 años he tomado unas vacaciones y vengo del exterior, y a los peruanos te piden hacer una declaración que claramente tiene lógica respecto a la lógica de hacer contact tracing, ¿no? Entonces te obligan a declarar cómo es, si tienes síntomas, y te piden tu celular y tu contacto. Yo lo leo y me doy cuenta que, bueno, hace 2 años alguien quiso hacer contact tracing por lo que viene del exterior. ¿Esto tiene sentido hoy? Ninguno, digamos, ¿no? O sea, evitar que la transmisión venga de afuera, es como, perdón, o sea, me parece que es como, estamos en otro mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay todo este tema de cómo tenemos un Estado regulador en términos de inteligencia sanitaria. O sea, sí creo que hace falta más regulación, pero también mucho mejor pensada, mucho mejor dialogada, mucho más cercana a la gente, mucho más diversa, como dice Claudia, ¿no? Acomodando a las distintas realidades, ¿no? Creo que ese es un gran tema, ¿no? La salud o sea, en todas partes del mundo la economía se regula por razones sanitarias, siempre, en general, me explico, ¿no? Pero aquí nuestro aparato de regulación sanitaria de la vida social y la actividad económica me parece que es muy, muy baja, muy pobre, ¿no? Entonces me parece que yo creo que ahí hay un tercer elemento que no hemos visto tanto y que vale la pena volverlo a mirar, ¿no? Ponerle más atención a ese tema, ¿no? Los que conocemos un poquito de salud pública sabemos que este tema de la regulación sanitaria siempre ha sido un área débil del Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud siempre ha sido un ministerio muy de servicios de salud, ¿no? De sistema de salud y muy poco de salud pública, ¿no? Y ojalá que esta pandemia nos deje un ministerio que tenga más salud pública, ¿no? En el sentido de lo que pasa en la calle, lo que pasa en la fábrica, lo que pasa en las casas, lo que pasa en los colegios, ¿no? Todo eso también es salud pública y lo hemos, creo, abandonado mucho en el Perú. Y nada, lo dejo ahí nomás porque ya Gracias. hablamos bastante por acá, Juan. Gracias, Pedro. Hemos agotado largamente el tiempo. Le agradezco mucho a Claudia Arévalo, epidemióloga, bióloga, a Víctor Zamora, el ministro de Salud, y Pedro Franqui, economista, es ministro de Economía. Víctor y Claudia son también columnistas de Pata Amarilla, un espacio que con gusto también espera la colaboración y el concurso de Pedro en algún momento. Gracias por la invitación, Juan. Gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Sí, y gracias también a Danitza Alipio, nuestra editora general, a cargo de esta producción. Muchas gracias, Juan. Y estaremos atentos de la oferta que has hecho de la investigación. Sí, la prensa y la pandemia, la política de la guerra en los medios. Gracias. Dale. Gracias, muy amable. Nos vemos. Hasta luego.